Igual pues cuando llegué allá llegué a Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la
experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. Qué bueno que nos están acompañando a esta hora para poder entregarles información, como ustedes la necesitan, como ustedes la requieren, porque una de las finalidades dentro de todo este proceso que se viene desarrollando desde la Gobernación de Antioquia tiene que ver con que siempre estén bien informados. Por eso nos reunimos hoy para hablar de un tema de suma importancia, de suma actualidad, y tiene que ver con el tratamiento que le estamos dando al proceso de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Un tema de interés en el mundo entero y que obviamente para todos ustedes traemos con especialistas en la materia como los que a continuación les vamos a presentar para poder dejar una información importante para que ustedes puedan tener, compartir con la familia, con los amigos y de alguna manera ir desmitificando algunas de las frases, algunas de las ideas que a cada rato estamos resumiendo, estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales o en conversaciones informales. Para eso vamos a hablar en esta mañana con dos especialistas. Nuestros invitados de hoy, María Angélica Maya, ella es especialista en enfermedades infecciosas. María Angélica, buenos días, ¿cómo amanece? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, afortunadamente, muy feliz de ya ver más cerquita el inicio de este proceso de vacunación. Por eso vamos a hablar enseguida, por supuesto, todos estamos felices por eso. Y vamos a saludar también a esta hora a Alejandro Díaz, él es pediatra, especialista en enfermedades infecciosas. Alejandro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Oscar, muy buenos días, María Angélica, y a todas las personas que nos escuchan. También muy contento de estar acá y poder contribuir a tener mejor información sobre las vacunas que, como María Angélica dice, estamos muy emocionados que ya vayamos a empezar con este proceso. De verdad que es un proceso muy bonito que estamos viviendo y que ustedes en este momento juegan un papel muy importante. De antemano queremos agradecerles que vengan a compartir su experiencia, su conocimiento con las personas que nos están apreciando, porque sin duda alguna esa información va a ser vital, inclusive para las personas que tengan algunas dudas en estos momentos para saber si aceptan o no la vacunación, que es tan importante, porque desde la Secretaría de Salud, desde la Gobernación de Antioquia, insistimos en nuestra campaña cuidarnos y vacunarnos, porque es muy importante que todos procedamos con la vacunación. Vamos a comenzar, doctora, con algunas de las preguntas que ya hemos estado recibiendo, que hemos estado, analizando a partir del contacto con redes sociales, con anteriores programas, pero que quizás algunas de las personas que están a esta hora conectadas y las que van a ver a posterior este documento, porque queda en la página web de la Gobernación de Antioquia, también en el subsitio de la Secretaría de Salud, van a poder apreciar este documento. Entonces, de antemano, muchas gracias por toda la información que nos puedan brindar. Por ejemplo, comencemos a hablar acerca de la calidad del biológico que vamos a recibir. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Por qué vacunarnos? ¿Por qué es importante vacunarnos? ¿Por qué es importante recibir ese biológico? Bueno, hay que decir que no debemos hablar de la vacuna de COVID, sino que hay varias vacunas. En el país se ha hecho todo el esfuerzo económico por conseguir vacunas de varias casas farmacéuticas. Esas casas farmacéuticas son casas que cuentan con científicos de alta calidad, tecnología de alta calidad. Tengan ustedes presente que los mejores científicos del mundo han sido reunidos en estas casas farmacéuticas para poder llegar a hacer estas vacunas. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que hayan hecho una vacuna tan rápido y frente a algunas otras enfermedades se han demorado muchos años? Y eso es muy sencillo. Uno, ya tenían la tecnología y la idea porque lo habían estudiado con SARS, con MERS, que eran otros coronavirus que causaron epidemias pequeñas en Asia. Segundo, había mucha gente que quería participar en los estudios, que quería decir, yo quiero ser voluntario para que me pongan la vacuna. Tercero, todas las agencias reguladoras
estaban unidas en poder llevar la documentación, la tramitología y todo más rápido, y eso hizo que salieran más rápido. Ahora bien, ¿qué tan eficaces son? Son muy eficaces, pero hay que tener en cuenta una cosa, son igual y muy eficaces para evitar lo más importante, que es hospitalizarme o morirme por COVID. Yo, por ejemplo, esa es mi razón para vacunarme, porque si bien a mí me podría llegar a dar un COVID leve después de vacunarme, sé que la vacuna me va a garantizar que no voy a terminar hospitalizada, que no voy a terminar en una unidad de cuidados intensivos, y para mí eso es esencial porque yo tengo 2 niñas pequeñas y yo no las quiero dejar solas, ni tener las consecuencias que deja pasar por una unidad de cuidados intensivos y yo con 2 niñas pequeñas que cuidar. Usted ha tocado 2 temas muy importantes. La aparición de la pandemia obliga inclusive a, entre comillas, una competencia entre científicos por hallar esa vacuna, por hallar esa manera de contrarrestar ese virus. De ahí que la importancia y la ciencia estuvo al servicio de poder contrarrestar este tipo de situaciones. Y el tema de los niños, por eso vamos a ir ahora con el doctor, porque él es un especialista como pediatra en el tema de los niños. La siguiente pregunta tiene que ver con esos menores de 16 años, porque de alguna manera es una preocupación en las familias. El tema de los niños, el tema de los menores que no han sido priorizados, dicen así, entonces dicen en las casas, dice la señora de la casa, dice el señor de la casa, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Médico, buenos días nuevamente. Bueno, buenos días de nuevo. Sí, pues con el tema de los niños es importante primero recalcar que dentro de lo que se ha investigado y lo que se ha conocido durante esta pandemia, se puede decir hoy en día muy claramente que los niños, sobre todo los menores de 10 años, se afectan en mucha menor medida que los adultos en lo que tiene que ver con transmitir la enfermedad y con sufrirla. No es que no la sufran, la pueden padecer, pero si acaso llegan a infectarse y a sufrir la enfermedad, en general sufren formas leves de la enfermedad comparado con lo que ocurre en los adultos. Se podría decir que los adolescentes tienen un comportamiento similar en lo que tiene que ver con la transmisión de la enfermedad entre personas comparado con niños más pequeños. Entonces, eso para responder la primera parte de la pregunta. Lo que tiene que ver con las vacunas, pues los niños no se pueden vacunar todavía porque todavía no tenemos información de que estas vacunas sirvan en niños. Los estudios que se realizaron hasta ahora incluyeron población adulta, pues porque era la población objetivo en el sentido de que eran los más afectados desde que inició la pandemia, y también porque cada que se investiga un medicamento nuevo, siempre se debe realizar todos los estudios de seguridad, eficacia en población adulta, y una vez se demuestra que en ellos estos medicamentos son seguros, entonces si es un medicamento que sea de importancia para uso en pediatría, entonces se comienza a investigar cada vez en edades menores. Entonces, los niños no han sido incluidos en los primeros estudios, pero no quiere decir que no se vayan a hacer estudios en ellos. De hecho, varias de las vacunas que están ahora ya disponibles y que se están aplicando en el mundo y que van a llegar a nuestro país, ya han completado estudios en niños desde los 12 años y algunos ya están diseñando los estudios para vacunar desde los 5 años. Entonces, somos muy optimistas que durante este año vamos a tener más información en lo que tiene que ver con el comportamiento de estas vacunas en los niños y que muy seguramente la eficacia y la seguridad va a ser muy similar a lo que se ha encontrado hasta ahora. Doctora María Angélica Maya, dejamos por un momento de lado el tema de los niños, pero entonces hablemos en términos generales. ¿Quiénes sí y quiénes no se deben vacunar? Porque para algunos ellos dicen, no, es que yo tengo problemas de alergia, yo tengo enfermedades autoinmunes. ¿Qué va a poder pasar entonces con estas personas? ¿Qué podemos responderle a las personas que en este momento se están conectadas en la señal sobre este particular? Ok, entonces, en principio todos nos podemos vacunar y la invitación es a que todos nos vacunemos. Van a haber unas poblaciones específicas en las cuales vamos a tener unos cuidados. Esas poblaciones son las personas que están en embarazo, las mujeres que están en embarazo, por ahora no se van a vacunar, mientras que haya más evidencia de que la vacuna es segura en el embarazo.
existe una advertencia de tratar de no vacunar lactantes, pero cada vez se vacunan más lactantes en el mundo y creo que prontamente pues se dará libre a que las lactantes se puedan vacunar, es decir, las mujeres que están dando pecho a sus bebés. Lo otro es las personas que están anticoaguladas, que toman, por ejemplo, un medicamento que se llama warfarina. Puede haber una precaución en esas personas. Esa precaución es que los niveles de warfarina en la sangre estén adecuados para que no se les vaya a hacer un chinchón aquí bien grande cuando los vacunen y hacer pues más compresión en el brazo cuando los vacunen. Existen las personas que toman medicamentos que bajan las defensas. Esas personas inicialmente se pensó que no se iban a vacunar, pero cada vez tenemos pues más evidencia de que sí se pueden vacunar y por el contrario, que es muy importante vacunarlos porque incluso ellos pueden tener formas más graves de la enfermedad COVID. Y ahora bien, existen sí unas personas que verdaderamente han sido un asunto de controversia y es lo que se llaman las alergias. Entonces, todas las vacunas tienen un riesgo de alergia. Un riesgo que es muy pequeño, o sea, si nos imaginamos, por ejemplo, el estadio de fútbol, el estadio es mucha gente. Para uno ver una reacción alérgica grave por estas vacunas, tendría que vacunar 4 estadios llenos. Es decir, es algo que se da muy poco. Y una vez que se haya dado, porque de pronto alguien haga una reacción grave alérgica a la vacuna, tenemos la certeza de que va a haber un equipo de respuesta rápida ahí y nos van a observar 30 minutos. Nos van a observar 30 minutos porque se ha visto que si alguien hace una reacción alérgica grave, se da en los primeros 15 minutos de la vacunación. Y esas personas que van a estar ahí, médicos y paramédicos, están entrenados para responder ante una alergia. Y quiero decirle al público que nos escucha que de las poquitas personas que han hecho alergia a la vacuna en el mundo, ninguna se ha muerto. Todas han tenido respuesta inmediata, tratamiento inmediato, antídoto inmediato y han salido libres de esto. Ahora bien, si hablamos de, es que yo soy alérgico al gato, al perro, al polvo, ¿me puedo vacunar? Claro, se puede vacunar sin ningún problema, no estamos hablando de esas alergias. Esas alergias como el asma, por ejemplo, se puede vacunar sin ningún problema. Las personas que sepan que tienen alergia a un componente que se llama el polietilenglicol, que es algo que trae la vacuna por dentro, esas personas sí no se pueden vacunar. O las personas que ya habiendo recibido una dosis de la vacuna, hagan una alergia grave que requiera atención médica, tampoco es conveniente que se aplique la segunda dosis. Pero pues yo no conozco a nadie que sea alérgico al polietilenglicol. ¿Usted conoce a alguien? No. Yo tampoco. No. Y la verdad, déjeme decirle que antes de que comenzáramos el programa estaba hablando con el médico y usted nos está dando respuesta a muchas de las inquietudes que ya habían llegado para el programa y es un tema que le agradezco porque de alguna manera eso va a quedar y va a calar en los cibernautas que a esta hora nos están apreciando. Por ejemplo, Diana Betancourt Munera nos pregunta, buenos días, tengo una inquietud, ¿la vacuna es obligatoria? ¿Qué sucede si una persona no desea vacunarse, médico? La vacuna no es obligatoria, la vacunación es un proceso voluntario. La vacunación va a venir con un consentimiento informado que se le va a pedir a la persona que diligencie en el caso de que acepte o se niegue a recibir la vacuna. Entonces, obviamente esto no puede ser un mandato, no puede ser una imposición, porque realmente no podemos obligar a nadie a que se vacune, pero la invitación es que de verdad crean en lo que todos los especialistas a nivel del mundo que creemos en la vacuna estamos recomendando, y es que estas vacunas son muy seguras, son eficaces en prevenir lo que tienen que prevenir, que es llegar al hospital y morirse por esta enfermedad. Y con toda la experiencia que hemos recogido hasta el momento, de verdad, de corazón podemos decir que es una de las herramientas más grandes que tenemos en este momento para poder controlar esta pandemia y en algún momento recuperar nuestra vida. Entonces esa es la invitación. Es una invitación basada en lo que creemos como científicos y en lo que creemos de corazón. Particularmente yo como pediatra trabajo con niños que se vacunan todos los días y sé de los beneficios de las vacunas para múltiples enfermedades. Entonces esto es algo que definitivamente se conoce y que es supremamente efectivo. Entonces esa es la invitación.
Perfecto. Doctora, siguen llegando preguntas. Usted ahora tocaba temas muy importantes y me voy a devolver a su respuesta anterior. El tema de las dosis, ¿sí? El tema de si yo me apliqué de un laboratorio y después fue de otro laboratorio. Y por ejemplo, Andrea Velázquez nos dice, ¿las personas que ya sufrieron la enfermedad van a ser vacunadas? Yo creo que podemos compilar un poquito las respuestas en la misma respuesta que usted nos va a entregar. Bueno, en una primera versión del Plan Nacional de Vacunación se dijo que las personas que habían sufrido la enfermedad no iban a ser vacunadas. Los científicos de todo el país empezaron a juntarse y a organizarse y a mostrarle al gobierno nacional por qué era importante vacunar a las personas que ya habían tenido la enfermedad. Y en la segunda versión del Plan Nacional ya nos dicen, sí señores, hay evidencia suficiente para pasar a un cambio. Y ese cambio es las personas que han tenido o han sufrido COVID van a ser vacunadas. ¿Esto por qué se da? Se da porque no sabemos cuál es la duración de las defensas una vez nos da la enfermedad. Y la vacuna actuaría ahí como un refuerzo que va a mejorar esa capacidad de responder a la enfermedad si vuelve otra vez el virus a nuestro cuerpo. Entonces, las personas que ya han sufrido la enfermedad sí van a ser vacunadas. Y con respecto a cambiar de marca entre dosis y dosis, bueno, una es que eso no va a pasar, porque nosotros tenemos muy organizada la vacunación. Tenemos un plan muy bueno de vacunación donde el gobierno dice, yo por ejemplo, voy y me vacuno hoy y el vacunador va a introducir mi información en un sistema que se llama el PAI-Web. El PAI-Web inmediatamente reserva mi segunda dosis de vacuna de la misma empresa que me pusieron la primera. Y eso tiene que ser así porque no está estudiado vacunarme con una marca y ponerme el refuerzo con la otra. Es más, todas las marcas traen características diferentes, entonces no es bueno mezclar una cosa con otra. Es como si yo me tomara hoy un medicamento y mañana me tomara otro. No es como conveniente. Entonces, hasta ahora no se mezclan y ya el gobierno nacional tiene estructurado todo para que a mí me toque la segunda dosis de la primera que me pusieron. También hay que decir que entre las vacunas que compró Colombia hay algunas que son de una sola dosis. Yo creo que con esa respuesta nos podemos ir dando cuenta del porqué, de la importancia de encontrar este tipo de información en especialistas como los que tenemos hoy en este conversatorio. Nos siguen llegando preguntas y vamos a tratar de irlas evacuando. Este espacio va a tener 1 hora de duración y desde ya los estamos invitando porque mañana a la misma hora vamos a tener como invitados a la secretaria de Salud, también al gerente del programa de COVID de la Gobernación de Antioquia y algún otro especialista en el sentido de poderles contar a ustedes cómo se va a desarrollar el plan de vacunación en el departamento de Antioquia. De tal manera que desde ya los estamos invitando para que mañana, a partir de las 9 de la mañana, estén muy pendientes de toda la información que tiene que ver con el desarrollo de ese plan de vacunación en el departamento para, de alguna manera, también aclarar todas las inquietudes que en ese sentido se puedan presentar. Seguimos con las preguntas. Llegan preguntas. Aquí Natalia nos está pasando y llegan muchas preguntas. Médico, por ejemplo, esta tiene que ver con algo que ya la doctora nos había respondido, pero que igual es un caso particular, porque Marta Cecilia Orozco, por ejemplo, nos está diciendo, yo soy alérgica al ibuprofeno, al medio de contraste y al huevo. ¿Me puedo vacunar? Sí, como bien decía María Angélica, estas son alergias que son conocidas y pues la recomendación inicial es preguntar a su médico en primera instancia que si tiene estas alergias, cuál es el paso a seguir, pero la invitación es a que independientemente de esto consideren vacunarse porque estas sustancias en particular ninguna está, digamos que incluida en todo el proceso de manufactura y distribución de las vacunas, por lo tanto es improbable que ese antecedente con cualquiera de estas sustancias le cause alguna reacción con alguna de las vacunas que van a llegar o pues que están llegando a nuestro país. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la historia médica y preguntar al médico de cabecera si con X o Y situación debe tenerse alguna precaución con la vacunación. Pero de nuevo, probablemente ninguna de estas alergias sea una contraindicación absoluta para que esta persona reciba su vacuna independientemente de la marca que le toque. La importancia de traer invitados a estos espacios
y de que estos invitados, conforme su experiencia y su bagaje, puedan entregarnos toda la información que ustedes están recibiendo. Es cuando la doctora, cuando el médico nos están respondiendo, casi que se nos están adelantando las preguntas. Voy a leer esta, que ya la hicieron, pero la respuesta ya no la dio la doctora. Para que quede la constancia, José Luis Correa, escribiste y preguntabas, si a mí me vacunan con la primera dosis de la vacuna, la segunda dosis debería ser del mismo laboratorio. Ya la doctora lo estaba respondiendo hace un momento. ¿Cómo me garantizan si es la misma? Ella habló del proceso que estamos desarrollando. A José Luis Correa, muchas gracias por la pregunta que acaba de realizarnos. Doctora, Ángela María Olarte quiere saber cuánto tiempo de inmunidad provee la vacuna. Las personas que entraron en los estudios para ver que si la vacuna servía, que si era segura, esos estudios se llaman estudios de fase 3. Ahí se incluyeron 20.000, 40.000, 60.000 personas. Esas personas, el laboratorio que está conduciendo esas investigaciones, imagínense, los siguen citando cada mes, cada 2 meses a sacarle sangre. ¿Y para qué les sacan sangre? Para mirar si todavía tienen defensas. Y nos van entregando la información a medida que les van mirando eso a las personas. Nos han entregado información hasta 8 meses después de ponerse la vacuna y siguen teniendo defensas. Es una excelente noticia y eso nos tiene en un grado de alegría impresionante. Ellos tienen un compromiso de seguir a estas personas por 2 años. Entonces, a medida que la información vaya estando disponible, ellos la irán publicando y veremos cuánto tiempo más de inmunidad. Hay una cosa muy importante y es que nosotros no solamente tenemos un tipo de defensas, nosotros somos un montón de defensas, así como el país tiene la fuerza aérea, la fuerza terrestre, la policía, etcétera, el cuerpo también tiene muchos tipos de defensas. Entonces, es posible que incluso varias de las defensas, incluso las que no medimos normalmente, permanezcan en el cuerpo por largo tiempo. Yo tengo aquí una pregunta de Jennifer Montoya, pero me voy a devolver al conversatorio que tuvimos hace unos instantes antes de arrancar este espacio con el médico, porque el médico me decía, una de las preguntas más recurrentes que me hacen por estos días es si con la vacuna me están inyectando un chip, porque entonces con eso me van a controlar. Médico, ¿usted tenía la respuesta a esa pregunta? Sí, esa es una pregunta que ha resultado desde que se están investigando las vacunas. Y son, digamos que parte de esas teorías conspirativas que tienen no solamente con estas vacunas, sino con otros tipos de medicamentos o dispositivos. Y la respuesta definitivamente es no. O sea, no tenemos, digamos, todavía la tecnología en el nivel como para inyectar un microchip en la gente, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues digamos que no hay interés y no hay forma de que realmente con la vacuna se pueda introducir un microchip para seguir a la gente, porque pues ese no es el objetivo de este proceso y eso no es lo que las compañías quieren realmente. O sea, el proceso de elaboración e investigación de estas vacunas ha sido muy transparente, lo que hemos podido ver a lo largo de los meses que nos han brindado la información. Y claramente se puede decir que estas vacunas y otras vacunas no contienen ningún tipo de microchip que pueda permitir estudiar o seguir o rastrear a la gente. Entonces, esto definitivamente es falso y invitamos a la gente a que no comparta este tipo de información que realmente lo que hace es dinamitar la creencia en las vacunas. Para nosotros es motivo de inmensa alegría poder compartir con ustedes esta información y los estamos invitando para que mañana a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana me están haciendo la señal acá, 10 de la mañana para que estemos con la Secretaria de Salud, el gerente del programa de COVID de la Gobernación de Antioquia y estemos compartiendo la información, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del plan de vacunación en el departamento de Antioquia. Jennifer Montoya, doctora, quiere saber si las personas inmunosuprimidas podrían recibir la vacuna. Ya lo hablábamos hace un ratico y quiero reiterarlo, las personas inmunosuprimidas probablemente sean de gran beneficio para ellos esta vacuna. Estas vacunas lo que van a hacer es entrar a su cuerpo y reforzar la inmunidad. Es posible que algunos de ellos, digamos, no tengan la respuesta que tendría una persona que no esté tomando medicamentos para bajar las defensas. Pero aún así, es mejor vacunarlas que dejarlas sin vacunar.
porque sería más letal que no tengan nada de defensa, que su cuerpo no tenga nada de conocimiento del virus y llegue el virus y las enferme gravemente, pero si el virus ya ha aprendido previamente a defenderse, aunque sea un poquito, se van a defender mejor. Médico, yo voy a aprovechar que algunas de estas preguntas ya han tenido respuesta por ustedes y me voy al conversatorio que tuvimos ahora para irlas trayendo, porque también nos sirven para poder ir ampliando. Por ejemplo, tengo la pregunta que nos hace Yanni Cardona, que habla de cuánto tiempo de inmunidad va a tener la vacuna y si va a ser como la influenza, que cada año hay que ponerla. Eso de alguna manera lo estábamos respondiendo ahora. Pero quería tocarle un tema que también lo estábamos conversando ahora y que son preguntas recurrentes. Las personas que sufren de cáncer, personas, por ejemplo, nos llegó en el conversatorio pasado y a lo mejor esa persona nos está viendo, tiene un ser querido que tiene parálisis, ¿sí? A esas personas se les puede aplicar, se les debe aplicar, ¿podemos avanzar con ellos también? Claro que sí, y en lo que tiene que ver con las personas con cáncer está muy relacionado con lo que decía la doctora María Angélica, y es que las personas con cáncer pueden tener, digamos que una capacidad menor en cuanto a sus defensas de responder ante ciertas enfermedades y también en su capacidad de responder ante ciertas vacunas, pero eso no quiere decir que la enfermedad contraindique recibir específicamente los tipos de vacunas que vamos a tener contra COVID, porque no hay forma de que, por ejemplo, por tener las defensas bajas o por tener un cáncer, el aplicar una de estas vacunas vaya a desencadenar la enfermedad en esta persona. Existen otro tipo de vacunas con otro tipo de tecnología que eventualmente sí podrían causar la enfermedad en una persona que no tiene las defensas para defenderse contra esa enfermedad. Pero este no es el caso de las vacunas contra COVID. Entonces, personas con cáncer, personas que reciben quimioterapia, personas que tienen enfermedades crónicas del sistema nervioso, del sistema muscular, personas incluso que han recibido trasplantes de médula ósea o de otros órganos, como bien decimos, podrían tener de pronto una respuesta menor que una persona que no tiene afectadas las defensas, pero no quiere decir que no puedan recibir la vacuna y de hecho se beneficiarían mucho si lo hacen. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de este conversatorio, de tenerlos ustedes aquí, además de la información que me están entregando? La manera como el uno está sintiendo el comentario del otro, o sea, estamos en la misma vía, tenemos la misma información a partir de la experiencia que cada uno ha vivido dentro de su campo, y eso genera mucha más tranquilidad para las personas que están allá detrás de la cámara recibiendo esa señal, de tal manera que no está por demás agradecer, como lo decía al principio, que estén compartiendo con nosotros todos estos conceptos. Se me quedaba algo, médico, antes de ir con la doctora, que Yanni nos estaba preguntando si va a suceder como con la influencia, que cada año hay que ponerla. Sí, claro. Bueno, esto es algo que todavía no sabemos. La doctora María Angélica mencionaba que lo que sabemos hasta ahora es que en estas personas que han seguido evaluando con exámenes de sangre luego de recibir la vacuna, sabemos que esas defensas o esa inmunidad puede estar entrenada hasta por 8 meses. De ahí en adelante realmente no sabemos qué va a pasar, porque todavía tenemos muy poco tiempo de conocer esta enfermedad y de conocer cómo están respondiendo las vacunas. Entonces esa será una respuesta que nos dará el tiempo. Lo que pasa con la influenza depende específicamente de la infección por este virus y es la capacidad que tiene este virus de cambiar en el tiempo. Y este virus cambia rápidamente de temporada a temporada y por eso cada año hay que hacer ciertas modificaciones en la vacuna para que continúe brindando la protección que se necesita. Entonces, hoy en día hemos estado escuchando que hay algunas variantes del virus y creo que esta es una pregunta que tiene para más adelante, pero de una vez para contestar esto, y es que estas variantes que están saliendo eventualmente podrían, digamos que tener una respuesta menor a las vacunas, pero por lo menos con algunas de estas vacunas ya sabemos que hay protección también contra estas variantes. Entonces, si en el tiempo habrá alguna variante que de pronto no sea suficientemente cubierta por estas vacunas y haya que hacer cambios
para que se pueda seguir manteniendo la protección, lo sabremos en los próximos meses o años. Tendremos que ver cómo evoluciona la pandemia después de la vacunación masiva para poder tener esa respuesta. Sabe que sí, se adelantó un poquito, pero entonces vamos a pasar a esa pregunta, porque sí era uno de los temas que tenían ahí, sobre todo porque ha llegado lo que se ha denominado la versión del Brasil, que ha entrado por el Amazonas. Inclusive algunos en Bogotá han mencionado la posibilidad de que ya esté funcionando en territorio bogotano y que eso pueda estar afectando. Doctora, Andrea Velázquez quiere saber si una persona teniendo activa la enfermedad del COVID puede o debe vacunarse, y en caso de que no, ¿qué pasa si la persona es asintomática y no sabe que está padeciendo el virus para el tema de la vacuna? Ok, entonces hay que decir que la vacuna no es tratamiento. Las vacunas lo que hacen es prevenir la infección. Entonces, por esencia, y teniendo en cuenta ese concepto, pues no deberíamos ir pues infectados o con síntomas a vacunarnos. Además, porque podríamos infectar a las personas que están ahí recibiendo su vacuna y a los vacunadores. Entonces, bien sabemos que las personas que tienen síntomas y que tienen COVID deben estar aislados en una parte de su casita o aparte de las otras personas. Entonces, no debemos ir infectados a vacunarnos. Ahora bien, si yo soy asintomática, no sé que estoy infectada y voy y me vacuno, ¿qué pasa? Probablemente pues no va a pasar nada. No se necesita una prueba negativa para ir a vacunarse. Usted va, se vacuna, probablemente pues va a tener sus defensas ya por la vía natural porque usted ya está infectada, también el refuerzo por la vía vacunal porque la están vacunando, pero por eso todas las personas que vayan a vacunarse, que van a estar pues sin síntomas, deben llevar su tapabocas, porque como lo hemos repetido durante toda la pandemia, yo puedo estar asintomático y transmitir la infección a otros. Entonces, en esos puntos de vacunación van a haber unos protocolos de bioseguridad que todos debemos cumplir. Va a haber lavado de manos, va a haber distanciamiento físico, va a haber uso de tapabocas, tanto por quien vacuna y por quien recibe la vacuna. Y no se requiere una PCR negativa o un antígeno negativo para ir a vacunarte. Perfecto. Viene una pregunta y me voy a anticipar un poco en la respuesta, porque mañana tendremos un especial a las 10 de la mañana con la Secretaría de Salud, con el gerente de COVID del departamento de Antioquia. María Tortuga nos está preguntando, médico: hola, yo trabajo en el área de sistemas en la clínica y creo que debo entrar en el área y debo entrar en áreas COVID. Estaría en la primera línea una persona que trabaja en sistemas. Con relación a los que entran en primera línea, con relación al desarrollo del plan de vacunación en el departamento de Antioquia, mañana tendremos ese especial a las 10 de la mañana. Pero en el caso particular de Mari, ¿qué podemos responderle a Mari que trabaja en el área de sistemas, pero que tiene que entrar a áreas donde están haciendo tratamientos COVID? Claro, el plan de vacunación está estipulado para que las personas que reciban la vacuna en su primera fase sean las personas mayores de 80 años y el personal de salud que está directamente involucrado con la atención de personas que padecen COVID. Entonces, a nuestra amiga que hace la pregunta, pues ella no está directamente implicada con la atención de pacientes, por lo tanto, probablemente en su institución no esté considerada dentro de la primera etapa de vacunación. Pero creo que el conversatorio de mañana también va a ser muy útil para que respondan ese tipo de preguntas. Pero hay que decir una cosa muy importante. Sí. Y es dos cosas. Uno, que ella, por ser apoyo al apoyo, probablemente deba postularse a etapa 2. Y segundo, que existe el portal Mi Vacuna. En ese portal debemos ingresar, verificar que aparezca nuestro nombre, nuestra cédula, y en un botón abajito les va a aparecer si están priorizados o en qué priorización están. Si yo no aparezco ahí y yo creo que yo debería estar en la etapa 1, por ejemplo, entro a un botoncito que se llama Me Postulo. Y en ese botoncito me van a salir unas opciones, como de hacer clic. Si yo puedo chulear algunas de esas que están ahí, entonces quedaré postulada para entrar a etapa 1 y eso va a un comité. Ese comité lo revisa y en los días siguientes le publican ahí en Mi Vacuna si usted ha sido priorizado. Dentro de todo este proceso habría que decir, y nos vamos a adelantar al conversatorio de mañana, la primera línea del sistema salud están priorizados en esta primera etapa,
también los adultos mayores de 80 años. No hemos hablado todavía de los adultos mayores. Hay que decir que no es un ensayo, que no es un empecinamiento del gobierno nacional de que se comience con los mayores, con los adultos mayores. ¿Por qué es importante que arranquemos con esos adultos mayores? ¿Por qué tenemos que cuidarlos más a ellos? Bueno, habíamos dicho, y esto es muy importante, y Alejo lo repitió, y me gustó mucho que lo haya repetido, es ¿qué ha demostrado las vacunas? Las vacunas, todas, porque la gente está diciendo, a mí, ¿por qué me van a poner esta que es menos eficiente y a mí a otro que es más eficiente? No. Todas las vacunas tienen igual eficiencia en disminuir hospitalización y muerte por COVID. Las personas que más se hospitalizan y se mueren por COVID son las personas mayores de 65 años. Y si yo tengo más de 80 años, mayor es mi riesgo de que si me da COVID termine hospitalizado o muerto. Es por eso que el gobierno nacional ha dispuesto de una forma muy inteligente que hay que vacunar primero a los que más se hospitalizan y se mueren por COVID. Ustedes han visto que cuando estamos en alerta roja, la preocupación mayor del gobierno es tener suficientes camas de cuidado intensivo para poder atender a las personas que llegan con dificultad para respirar. Entonces, el respiro del sistema de salud será, y ojalá que eso pase, que es lo que más queremos nosotros los médicos, es que no volvamos a tener gente en los cuidados intensivos asfixiándose por COVID. Y eso es lo que logran las vacunas. Es por eso que se empieza la vacunación por las poblaciones que más riesgo tienen de hospitalizarse o morirse por COVID, porque ese es el objetivo principal de la vacunación. ¿Médico, va a complementar o estamos bien con esa respuesta? La respuesta es muy contundente y esa es la manera como el gobierno lo diseñó, como bien dijo María Angélica, de forma muy inteligente para proteger en primera instancia a las personas que más han sufrido las consecuencias graves de esta enfermedad. Es una muestra más clara que ustedes están jugando con el mismo lenguaje, están hablando con el mismo lenguaje, le estamos entregando a la gente una única verdad frente a esta situación que estamos viviendo. Una situación que es un proceso de aprendizaje para todos, ¿cierto? Pero cuando la información es tan completa como ustedes la están entregando, qué bueno que se presenten ese tipo de posiciones. No hay nada más que agregar, o sea, está entregando la información. En un diálogo científico que mantenemos en la Asociación Colombiana de Infectología, nos gustaría, Alejo, que nos dieras lo que está pasando en Israel y que la experiencia que están teniendo con la vacunación de personas mayores de 60 años. Claro, pues sí, lo que podemos conocer hasta ahora de lo que ha ocurrido en Israel, que es el país que más adelantado está en la vacunación de su población. Ellos han tenido una campaña de vacunación masiva para precisamente personal de salud y población mayor de 60 años y pues a la fecha ellos ya han podido empezar a demostrar una caída significativa precisamente en esos dos índices que queremos, que es disminuir la hospitalización y disminuir los casos graves por coronavirus. Entonces, cuando ellos miran las personas que han recibido la vacuna comparado con las personas que no la han recibido, tanto mayores de 60 años como menores de esa edad, la diferencia hoy en día ya es muy notoria en cuanto a lo que tiene que ver con la efectividad de la vacuna a la hora de lograr su objetivo. Ellos ya han logrado vacunar casi al 50% de su población en total, pues es un país con una población mucho más pequeña que la nuestra, pero población mayor de 60 años ya más del 90% está vacunada. Eso quiere decir que la protección en ese grupo poblacional en este momento es muy alta allí y próximamente tendremos muchos más resultados que nos digan de verdad si seguimos en otra escala y en otro grupo poblacional probablemente tengamos los mismos resultados. Voy a hacer una acotación personal. Ayer estaba leyendo, pero no alcanzo a recordar la ciudad en Europa. Están tan avanzados en el tema de vacunación que inclusive se fueron un poquito más adelante y dieron la autorización para ya no utilizar la mascarilla. Nos demoramos para eso nosotros todavía. Mucho. Hay que decir que miren que estamos diciendo que las vacunas sirven para evitar la enfermedad grave, ¿cierto? Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es infectarse y otra cosa es enfermarse. Hay gente que se infecta y no se enferma. Entonces son los asintomáticos, ¿cierto? Y todos los que se enferman se infectan, ¿cierto? Entonces son dos cosas diferentes.
Cuando yo me infecto, puedo transmitir la enfermedad a otros. Entonces, estas vacunas pueden reducir el riesgo de infectarte, pero no lo bajan a cero. Es decir, yo estoy vacunado, me llega el virus, yo me infecto, lo guardo en mi nariz, en mi boca, en mi saliva y puedo transmitirlo a otros. Entonces, ese otro que todavía no le ha tocado la vacuna, por alguna razón, se infecta, se puede poner grave y se puede morir. Esto quiere decir que las personas que nos vacunemos tenemos que seguir utilizando tapabocas, lavado o higienización de manos, distanciamiento físico y todos los protocolos de bioseguridad que ya pues todo el mundo se sabe de memoria. Yo le dije a mi mamá y ella no me quería creer. No, hay no, que vacunarse y hay que seguir. Ella no me quería creer. Bueno. Yo por lo Debe menos estar seguiré apegada utilizando también. mi tapabocas No, hay que hacerlo. y probablemente lo necesitaremos por tiempo largo hasta que el mundo entero tenga una protección vacunal mayor al 80% y eso es muchos años para lograr eso. Yo estaba tocando el tema porque la siguiente pregunta que viene de parte de la comunicadora de la ES de Santa Fe de Antioquia tiene un poco que ver con eso. Lina María Présiga nos dice, ¿cuánto tiempo se estima para la inmunidad de rebaño en Colombia y cuánto tiempo puede pasar antes de dejar de utilizar el tapabocas? La velocidad con la Sí, que nos vacunamos. exactamente. Pues el plan del gobierno es muy ambicioso en tener 35 millones de personas vacunadas en lo que resta de este año. Es un plan muy ambicioso y obviamente esperamos que se cumpla, pero eso requiere de miles de dosis de vacuna al día en todo el país. Habría que decir que no depende solamente del médico, de la nación, del Estado, porque los laboratorios también tienen una posibilidad de producir hasta un tope, ¿cierto? Claro, eso obviamente depende de la disponibilidad de los biológicos, depende de la infraestructura que haya para manejar el volumen de personas que se requiere para vacunar diariamente, pero también requiere de la voluntad de la gente para vacunarse. Entonces, claro, si yo tengo capacidad para vacunar 200.000 personas el día de hoy, pero solamente vienen 50.000, entonces estoy dejando de vacunar 150.000 y entonces de esa forma no va a ser posible alcanzar esa inmunidad de rebaño que todos queremos para poder tener una mayor protección comunitaria y así en algún momento decir, bueno, entonces llegó el momento en donde con seguridad podemos decir, nos podemos quitar el tapabocas. Entonces todo esto ha sido muy cambiante, depende de lo que vamos viendo también en el día a día. Como la doctora dice, al día de hoy está claro que recibiendo la vacuna debo seguir utilizando el tapabocas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la evidencia nos diga que lo podemos hacer, pero parte de esa evidencia es tener a la mayor parte de la población vacunada. Entonces el gobierno hace su parte, pero la gente también tiene que hacer su parte y la parte de la gente es ir a vacunarse. Total. Doctora, no por mucho correr amanece más temprano, no es que tenemos que salir todos a las carreras a buscar el tema, hay que esperar que el plan fluya y que el plan se vaya ejecutando. La invitación mañana a las 10 de la mañana para que estemos con la secretaria de Salud, para que estemos con el gerente del plan COVID en el departamento de Antioquia y que conozcamos cómo se va a ir evacuando. Sabe que inmunidad de rebaño, lo estamos pasando como si todo el mundo supiera qué es inmunidad de rebaño. ¿Por qué no le explicamos de manera pedagógica, de manera didáctica a las personas que nos están apreciando qué es el tema de inmunidad de rebaño? Ok, entonces la inmunidad de rebaño implica que cuando tenemos una población y toda esa población tiene posibilidad de vacunarse, entonces pues todo el mundo estaría vacunado y no habría circulación de la enfermedad. Pero yo no tengo que vacunar al 100% de la población, sino que podría llegar a vacunar solamente un porcentaje. Ese porcentaje puede ser diferente para cada enfermedad y para cada vacuna y por eso es que no lo podemos establecer bien para esta enfermedad, apenas lo vamos a conocer. Y es ese punto donde cuando yo haya vacunado a ese porcentaje, ya indirectamente voy a incluso a proteger a los que no se han vacunado. No va a ser tan fácil para el virus llegar hasta donde esa persona que no se ha vacunado, porque llega y se encuentra con este que ya se ha vacunado, y llega y se encuentra con este. Entonces, la gente en la que él puede desarrollarse
y producir síntomas, y eso la gente sintomática transmite más, se le va a ir acabando al virus. Entonces, inmunidad de rebaño habla de que va a haber un porcentaje que no sabemos, pero pensamos que es más o menos del 20%, que incluso no vacunándose, el 80% vacunado los va a proteger a ellos. Eso también, digamos, que da tranquilidad, sobre todo para los niños, porque yo también puedo hacer inmunidad de rebaño en mi hogar. Mi hogar es una comunidad. Si en mi hogar hay un niño, pero todos los que están alrededor están vacunados, es muy difícil que el virus llegue al niño, porque ellos van a ser la barrera que va a cubrir a ese niño. Y nosotros, esta no es la primera vez que lo hacemos. Y Alejo nos va a hablar más de eso. Alejo, cuando una mamá está embarazada, ¿qué hacen los pediatras y los ginecostetras para poder resguardar a ese recién nacidito que va a nacer? Claro, exactamente eso quería decir. Y es que esto de la inmunidad de rebaño no es nueva. O sea, lo hacemos siempre en mujeres embarazadas porque precisamente los bebés más pequeñitos, o sea, primero, muchas veces no pueden recibir las vacunas desde tan pequeños y segundo, con algunas enfermedades se requieren varias dosis de la vacuna para estar completamente protegidos. Entonces hay particularmente 2 vacunas que siempre se le pide a la mujer embarazada y pues digamos que a la comunidad o a las personas que van a convivir con ese bebé, por ejemplo, el papá, los hermanitos, los abuelos, ¿cierto? Los tíos cercanos, las personas que van a estar en el cuidado directo de ese bebé, que se pongan unas vacunas para proteger ese bebé cuando nazca. Y las vacunas son la de la influenza y la de la tosferina, ¿cierto? Entonces eso es algo que ya conocemos. Entonces lo que queremos con la vacuna de COVID es exactamente lo mismo, buscando esa protección indirecta. Entonces si en un hogar ambos padres están vacunados y si hay otro conviviente que sea mayor de edad y ya le toca su etapa para vacunarse y está vacunado, si en esa casa hay pequeños, van a tener esa protección indirecta porque teniendo esas barreras en los adultos, el virus no va a tener forma de entrar en esa casa, por lo menos traído desde los padres o de los adultos que convivan con ese menor. Perfecto, yo creo que queda muy claro para toda la gente que nos está apreciando a esta hora. Saben que nuevamente Lina María Présiga, de Comunicaciones de Santa Fe de Antioquia, nos está preguntando, y en esta oportunidad tiene que ver con una pregunta muy frecuente que reciben ellos en el hospital, si la vacuna va a evitar totalmente que nos dé el COVID. No, la vacuna no va a evitar totalmente que nos dé el COVID. Nos pueden seguir dando formas leves de la enfermedad, y eso es muy importante porque seguro que todos hemos escuchado que alguien nos diga, vea, yo no me pongo esa vacuna de la influenza porque yo me la puse, igual me dio gripa, ¿cierto? Entonces, claro, pero usted no se murió de influenza. Lo que buscan las vacunas es que yo me pongo la vacuna de influenza cada año porque he visto a la gente morir de influenza. Yo no me quiero morir de influenza. Entonces, para eso me la pongo. Pero puede que me dé influenza, pero me va a dar una forma leve de la influenza. Lo mismo pasa con COVID. Puede que yo me vacune y me dé una forma asintomática o una forma leve de COVID, pero lo que a mí me da la tranquilidad es que no voy a ir a parar a una unidad de cuidados intensivos, no me voy a morir por COVID y eso me va a permitir seguir cuidando a mis hijas el resto de mi vida. Sabe que me están preguntando por acá, la gente está muy pendiente de cada una de las interpretaciones que ustedes han estado dando, sobre todo lo que tiene que ver con los diferentes laboratorios con la vacuna. Entonces, por ejemplo, Yanni Cardona nos está preguntando qué tan confiable es la vacuna china Sinovac que viene tantas dosis a Colombia. Sí, pues, o sea, realmente la información que tenemos es que es una vacuna que, de nuevo, como la doctora María Angélica dice, sirve para prevenir esas formas graves, digamos que en alto porcentaje. Digamos que expertos que ya la han utilizado en otros países y información que tenemos preliminar sugiere que igualmente es una vacuna buena y que va a ayudar a controlar, pues por lo menos, y prevenir que lleguemos hasta el hospital por COVID. Y de nuevo, pues la invitación es a que no nos casemos
con una vacuna en particular, porque si queremos lograr una vacunación masiva, no podemos esperar que una sola vacuna haga el trabajo. Necesitamos muchas vacunas, las que lleguen, las que el gobierno adquiera, y vacunarnos con la que nos toque, porque pues esa es la idea. O sea, si más gente está vacunada, independientemente de la marca, mejor va a ser el resultado. Independiente de toda la información que nosotros hemos estado suministrando a los cibernautas a esta hora pegados de la señal y los que van a ver a posterior la transmisión, pues hay que decir que las medidas de seguridad hay que mantenerlas, que las medidas de bioseguridad hay que mantenerlas. Y el tic-tac del reloj nos dice que se nos está agotando. Entonces les voy a hacer la última pregunta para que vamos despidiendo este espacio. Usted tiene que regresar a trabajar, usted también. Entonces, tengo dos preguntas. Una dice, ¿las vacunas alteran el ADN en las personas? Y la otra dice, ¿cuál es la diferencia entre un laboratorio y el otro con el tema de las vacunas? Con el DNA. Bueno, sí, pues la respuesta concreta es no. O sea, ninguna de estas vacunas tiene la capacidad de cambiar nuestro genoma. Ellas llegan con unas instrucciones a nuestro organismo para que nuestro sistema inmune reconozca esas instrucciones y produzca defensas contra la enfermedad. Ninguna de las plataformas tiene la capacidad de cambiar nuestro genoma o de cambiar el ADN. Y específicamente la pregunta es probablemente por las vacunas con una plataforma que se llama ARN mensajero, que ha tenido mucha controversia en ese sentido, pero la respuesta concreta es no, no tiene la capacidad de hacer esto. Ok, la diferencia entonces, todas las vacunas básicamente son la misma cosa, y es que el organismo vea una proteína que tiene el virus por fuera, que se llama la proteína S o espiga, básicamente. Ahora, lo hacen de diferentes formas. Supongamos que usted quiere hacer una torta, entonces yo puedo hacerle varias formas. Uno, le mando la receta y usted la hace, ¿cierto? O dos, le mando la torta y usted prueba un poquito y usted dice, ah, esto me sabe a tal cosa, probablemente aquí ya puedo saber cómo hacer la receta. Entonces, algunas vacunas ponen el RNA, que es como la receta para hacer la proteína S. Otras vacunas mandan la proteína S, pero la proteína S no es el virus entero, es un pedacito del virus nada más. Entonces, ya el virus no entra el virus entero, sino que es solamente la proteína S, o el cuerpo con el RNA hace la proteína S, y el sistema inmune ve la proteína S y hace las defensas contra eso. Ahora bien, entonces están esas diferencias en cómo hacer la proteína S. Y es que le mande los ingredientes para que la haga. También le pueden mandar los ingredientes y usted ya hace la torta. Bueno, ahora también hay unas diferencias que salen pues del proceso, como debe ser conservada la vacuna. Entonces hay unas vacunas que requieren estar congeladas. Las vacunas que nosotros manejamos en el programa amplio de inmunización no están en congelador, están en nevera, entre 2 y 8 grados. Entonces esto metió a las unidades de vacunación un congelador especial que no teníamos antes. Esas vacunas son la de Pfizer y Moderna, que requieren congelación y un manejo adecuado de que estén siempre a una temperatura muy fría, y cuando se sacan de esa temperatura muy fría, inmediatamente aplicarlas para que no se dañen. Entonces eso es un punto. Otra, hay diferencias en dosis. Yo ya dije ahorita, hay una vacuna que es por ejemplo la Janssen, que apuestan por una sola dosis, y hay otras que son de 2 dosis. Que sean 2 dosis también es muy común, ya Alejo lo decía, en el programa amplio de vacunación tenemos muchas vacunas que son de varias dosis. Hay otra también diferencia, y es si son de 2 dosis, ¿cuándo me debo poner la otra dosis? Entonces, la de Pfizer y Moderna tienen también unos retos muy importantes porque nos implican ponernos esa segunda dosis a los 21 días o 28 días y programar cada 21 días las personas para que vuelvan y hagan el esfuerzo a través del centro de vacunación. Es un poco difícil. La de AstraZeneca nos da un tiempo más largo y es más parecido a lo que hacemos en niños de vacunar. Ustedes los esquemas de niños, ustedes se lo saben, son 2, 4, 6, así más o menos. La de AstraZeneca es 0 y podemos ir a las 8 semanas o a las 12 semanas a vacunarnos. Entonces, eso nos permite más facilidad en el agendamiento y que estén entre 2 y 8 grados
nos permite también desplazarnos a lugares más lejanos de nuestro país. Ustedes saben que nosotros tenemos veredas, un montón de territorios hermosos, pero muy alejados, donde tenemos que llegar con estas vacunas y no nos podemos ir con un congelador. Entonces, tener diferentes tipos de vacunas que haya comprado el gobierno nacional es muy bueno, porque vamos a utilizar las características de cada una para llegar a los lugares especiales y a las poblaciones especiales que tenemos, y eso todo lo ha considerado el gobierno nacional en el Plan Nacional de Vacunación. Perfecto. La finalidad de estos espacios de la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Salud es educar, es formar, es entregar información para que ustedes de alguna manera puedan aclarar las inquietudes que tengan frente a todo este proceso que se está viviendo en torno a la COVID-19. Doctora María Angélica Maya, con su información nos ha servido para aclararle a muchas personas muchas de esas inquietudes. 30 segundos a manera de conclusión de lo que ha sido este rico conversatorio en el cual usted nos ha entregado tanta información. Yo les quiero decir, mi esperanza es vacunarme. Yo quisiera una vacuna ya para mí. No veo la hora de vacunarme. Así ustedes piensen lo mismo. Esta es la salida. De esto dependerá que el mundo vuelva a ser económicamente, podamos volver a estar integrados como familia, que volvamos a estar más seguros en nuestras reuniones. Esperamos que se le quede algo a las personas en la cabeza. Estamos pretendiendo que toda la población se vacune. Bueno, muchas gracias. Igualmente, es que la real una para una salud les beneficio, y estoy convencido fundamental ciencia en las vacunas y vayan a vacunarse cuando les toque. Por el espacio que han tenido para compartir con todos los de Antioquia, conociendo detalles. Vamos a comenzar a vacunar a las personas. Ya hay elegidos algunos espacios donde van a ir los municipios que van a recibir las vacunas. Entonces, para quienes nos están viendo en diferido, atentos, porque este miércoles a la